Bienvenidos a una nueva sesión de la materia Introducción del Derecho dentro del curso prefacultativo Introducción al Derecho de la presente gestión. Hoy día tocaremos el tema número 4 que titula La aplicación del derecho. Dentro de esto que es la aplicación del derecho, veremos la vigencia social del derecho. Como notarán, estamos dando ya esta pauta social que significa la participación de la sociedad en diferentes parámetros de aplicación de la norma como mecanismos primero de contribución y después de control hacia los que operan la ley, la elaboran y aquellos que ejercen el control a través del cuerpo normativo. La aplicación del derecho, entonces, tiene bastantes manifestaciones, podríamos decir, de aspectos y situaciones que hacen justamente a destinar la norma al servicio social, a cumplir las expectativas que tiene la población en su conjunto. Dentro de esta aplicación del derecho, como ya les manifestaba, el autor Ángel Latorre, en su texto Introducción al Derecho, que es la base para ustedes, para que den el examen correspondiente, nos manifiesta en relación a la vigencia social del derecho, indicando: el derecho no existe para ser objeto de reflexiones y elaboraciones académicas, sino para ser aplicado. La aplicación es el centro de gravedad de todo sistema jurídico y su piedra de toque. El derecho se aplica cuando las relaciones humanas en una comunidad se ajustan a los preceptos establecidos en las normas jurídicas. Pero, como ya se ha dicho, un sistema jurídico es un proyecto para regular y organizar la vida social. Y ese proyecto no alcanza nunca una plena realización. Una cierta tensión existe entre lo que es y lo que debe ser. Y esta tensión entre la norma y la realidad es un rasgo insoslayable de la vida jurídica y social. Continuando, estaremos que el grado de aplicación de un derecho, o como se suele decir, su vigencia social, es muy variable. El análisis de cualquier sistema desde este punto de vista nos mostraría la existencia de normas que apenas se aplican o que no se aplican en absoluto y que están, por así decirlo, en reserva dentro del arsenal legislativo, con posibilidades de resucitar en algún momento. De otras, ni siquiera cabe esperar racionalmente esa posibilidad, pero la mayoría alcanzan un grado apreciable de observancia. Si un sistema jurídico en su conjunto, y prescindiendo de lo que pueda ocurrir con algunas normas particulares, no alcanza ese grado razonable de eficacia, no puede considerarse como verdadero derecho positivo. Sean cuales sean las razones por las que ha perdido esa eficacia, aunque sea, como con frecuencia ocurre, por una revolución violenta o un brusco cambio político. El cambio puede ser, y de hecho suele ser, ilegal, con arreglo al derecho de la situación que es derrocada. Pero una vez establecido el nuevo estado de cosas, si logra estabilizarse y hacer efectivo su poder sobre el territorio del Estado, surge una nueva legalidad que sustituye a la anterior.
Aquí, las construcciones lógicas de los juristas se han de rendir a la evidencia de los hechos. Lo contrario significaría mantener un fantasma de legalidad sin ninguna consecuencia práctica y envolverse, además, en un laberinto de dificultades de todo tipo. Piénsese, en efecto, que casi todos los países modernos, por no decir todos, han pasado por tales cambios y revoluciones que hacen prácticamente imposible descubrir una continuidad de la legalidad, ni siquiera dentro de los tiempos modernos. Justificar esos cambios por la invocación al derecho natural o por otros medios dialécticos no tiene ninguna significación desde el punto de vista jurídico. En los revueltos tiempos que el mundo ha vivido en las últimas décadas, el problema se ha planteado en el terreno práctico, por la existencia de gobiernos en el exilio, que se consideraban depositarios de la auténtica legalidad, frente a una situación de hecho tachada de ilegal en el territorio de sus estados respectivos. Cuando esta situación ha sido breve y los gobiernos en el exilio vuelven a su país de origen, cabe restablecer la vigencia real de la legalidad anterior e incluso invocando una ficción más o menos justificada. Entender que nunca se ha interrumpido, pero cuando la situación de hecho se prolonga, el mantenimiento simbólico de una legalidad en el exilio podrá tener sus explicaciones políticas y humanas, pero no tiene significación jurídica. Que todo sistema jurídico, para ser considerado existente, ha de tener un grado apreciable de aplicación en su conjunto, es un hecho que reconocen incluso los más fervorosos partidarios de que toda alusión a la realidad social debe ser excluida en el estudio del derecho. Quizás es una de las pruebas más claras de la imposibilidad de evitar una referencia a la realidad social, sin la cual el derecho se convertiría en una mera entelequia. Pero no basta con esa afirmación genérica, porque el análisis de los fenómenos relativos a la aplicación del derecho son quizá los que iluminan con más claridad la íntima interconexión entre la realidad y las leyes, entre los hechos y el derecho, que queda más en la penumbra cuando se contemplan otros aspectos de la experiencia jurídica. Como notarán, entonces, estas formas de aplicación del derecho y más que todo tomar en cuenta respecto al relacionamiento social y a la interpretación de la realidad para la aplicación de las leyes, lo que llamamos la vigencia social del derecho. ¿Por qué vigencia social? De acuerdo a lo que expresa el autor, porque es evidentemente lo que nos permite llevar pacíficamente el relacionamiento social, la convivencia y sobre todo atender la demanda social. Esta vigencia social del derecho, de cierta manera, nos lleva a las formas de aplicación del derecho. Bajo su aparente sencillez, la frase aplicación del derecho encierra algunos equívocos. El derecho se aplica cuando los ciudadanos ajustan su conducta a las normas que aquel establece. Así, la mayoría de los individuos no matan, no roban, no causan daño a otro, es decir,
cumplen con las órdenes y prohibiciones que componen una parte del ordenamiento jurídico. De igual manera, también la mayoría de los miembros de una comunidad realizan sus contratos cuando lo desean o lo necesitan, o confeccionan su testamento si creen oportuno prepararlo, o realizan otros actos jurídicos en la forma y con las condiciones que marcan las leyes. Dichos actos producen sus efectos normales en muchos casos y no suscitan ningún litigio. Nos encontramos aquí con lo que puede llamarse la aplicación pacífica del derecho. En esta observancia habitual y sin conflictos de lo que el derecho dispone, reside precisamente su fuerza y su eficacia. Conviene insistir en tal extremo porque por razones muy explicables la atención de los juristas e incluso de los profanos se fija más en el otro aspecto de la aplicación del derecho, el que surge precisamente como consecuencia de la violación de las normas jurídicas o a raíz de los conflictos que a consecuencia de un acto jurídico oponen a los interesados en él. Una parte considerable, aunque de difícil valoración, de esas violaciones y de esos conflictos no llega a salir a la superficie, porque queda ignorada o porque las partes prefieren acudir al arreglo amistoso, al margen de la intervención oficial. Otro sector importante es llevado, en cambio, ante los órganos que el Estado tiene especialmente destinados a resolver este tipo de problemas, es decir, a aplicar el derecho a los casos concretos que susciten por la razón que sea la intervención estatal. Técnicamente se llama jurisdicción a esa función que consiste en aplicar el derecho a los casos concretos, y los órganos jurisdiccionales típicos son los tribunales de justicia, aunque otros órganos de distinto carácter administrativos, por ejemplo, pueden tener también atribuciones jurisdiccionales. En la aplicación del derecho por parte del Estado, no hay que considerar solo los órganos jurisdiccionales. También hay que tener en cuenta, además, la existencia de otros órganos especializados en diversas funciones relacionadas con la administración de justicia, sobre todo con funciones de tipo coactivo o de investigación. Esas funciones corresponden en su mayoría en los estados modernos a uno o varios servicios estatales de carácter policial o destinados a vigilar y hacer observar el cumplimiento de las penas y de las decisiones jurídicas en general. Servicios de administración de las prisiones, por ejemplo. Donde existe la pena de muerte, quizá no deba omitirse entre estos auxiliares de la justicia la tradicional figura del verdugo. La cita de estos servicios no obedece solo a la conveniencia de recordar que la aplicación del derecho no corre exclusivamente a cargo de los tribunales de justicia, sino al deseo de destacar su importancia, no pocas veces olvidada por los juristas empeñados en una contemplación preferentemente teórica del derecho.
Para muchos ciudadanos, la organización y comportamiento de la policía tiene, por ejemplo, más importancia práctica que la de los tribunales de justicia, porque tienen mucho más contacto con aquella que con estos. El Código Penal, de técnica más depurada, tendrá escasa eficacia práctica sin la ejecución de las penas. No corre a cargo de servicios competentes y eficaces. Hay que recordar también que los estados modernos reconocen con mayor o menor amplitud una de las formas más antiguas de resolver los conflictos jurídicos, que consiste en que las partes designen de común acuerdo una o varias personas, a los que los llamamos árbitros, para que los solucionen. El Estado, dadas ciertas condiciones, arropa con su poder las decisiones de estos árbitros. Este sistema es también muy importante en el derecho inter. Continuando, veremos a continuación lo que nos plantea nuestro autor en relación a lo que es la aplicación del derecho por los tribunales. Bien conocemos que el derecho es aplicado a través de los operadores de este, que son por lo general y en todos los sistemas los tribunales, los encargados de interpretar y aplicar la ley. Entonces, la aplicación del derecho por los tribunales, además de la individualización de la norma y plenitud del orden jurídico. Muchas veces existe también controversia en este sentido al indicar, por ejemplo, la individualización de la norma y plenitud del orden jurídico, porque es evidente que la norma, si bien es para favorecer, está elaborada para favorecer a la sociedad, es aplicada con carácter individual en cada uno de los casos que llegan para consideración y tratamiento de los tribunales. Entonces debemos manifestar, siguiendo al autor, quien expresa: cuando se habla de aplicación del derecho en sentido estricto, se piensa en la aplicación del derecho realizado por los tribunales de justicia, lo que se explica porque los tribunales representan la última garantía de que el derecho se cumplirá y porque su labor repercute sobre la misma formulación de este. Como ya se dijo, al tratar de la jurisprudencia como fuente del derecho, que hemos tratado en el anterior tema. Dos ideas básicas han de estar en el centro de nuestro tratamiento del tema. Una es que las normas jurídicas aplicables en los tribunales están formuladas habitualmente en forma abstracta y general, mientras que los casos a los que han de referirse son, por el contrario, concretos e individualizados. Nuestro autor cita, en el caso español, dice así: el artículo 1258 de nuestro Código Civil dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Pero en la práctica de los tribunales, lo que aparecerá será un litigante que, a propósito de un contrato determinado y específico por el que ha comprado, por ejemplo, un automóvil, también individualizado, B,
en ciertas condiciones también peculiares, entiende que B ha infringido este artículo porque estaba obligado, según el uso, a entregarle, además del automóvil, unos accesorios determinados. El tribunal ha de individualizar la norma general para poder aplicarla al caso concreto. La segunda idea es que en los modernos ordenamientos internos, los tribunales tienen el deber de fallar todos los casos a ellos sometidos, sin que se les sea lícito abstenerse de hacerlo por no encontrar en el conjunto de normas jurídicas una que sea aplicable al caso a ellos sometidos. Nuestro autor hace mención acá y expresa que, como dice el artículo del 1 al 7 del Código Civil, los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecidos. Y tal deber está incluso respaldado penalmente, pues el juez que no lo cumpla comete delito de prevaricación. De ello deriva que el ordenamiento jurídico en su conjunto se han de extraer las reglas aplicables a cualquier caso que se presente ante los tribunales. Se acostumbra denominar este principio de la plenitud del orden jurídico en el sentido de que un ordenamiento debe facilitar los medios de resolver todos los casos concretos. No es que la obligación de fallar derive del principio de la plenitud del orden jurídico, sino al contrario, dado que los sistemas modernos imponen esa obligación, hemos de considerar al orden jurídico capaz de facilitar soluciones a todos los casos de la práctica. En cuanto al fundamento de esa obligación de fallar en todos los casos, es evidente un principio práctico basado en la conveniencia de que cualquier conflicto social con trascendencia jurídica alcance una solución definitiva. Entonces, en lo que se refiere a la aplicación del derecho por los tribunales y la individualización de la norma y plenitud del orden jurídico, es lo que plantea el autor Ángel Latorre. Siguiendo bajo la misma dirección, ahora identificamos lo que es la teoría de la subsunción, ¿ya? Los hechos y el derecho. ¿Ya? Es evidente que muchos de ustedes tal vez no conocen la terminología, pero en este caso, para entender qué es la teoría de la subsunción según Ángel Latorre, nos remitimos a cualquier diccionario, ya sea jurídico o el diccionario regular, donde identificamos que subsunción quiere decir, ¿ya? Es el acto y el resultado de subsumir. Este verbo alude a tomar algo como un caso particular que se somete a un principio general o como un componente, un grupo más amplio. Bien, ahora que ya conocemos lo que significa la subsunción, podemos desarrollar esta teoría y los hechos y el derecho, siempre siguiendo al autor en lo que expresa. El típico racionalismo del siglo XIX y una aplicación rígida del dogma de separación de poderes, así como el residuo de la desconfianza hacia la discrecionalidad que se habían gozado los tribunales en el antiguo régimen, hizo
que se intentase presentar el mecanismo de la aplicación judicial del hecho como el resultado de un silogismo. La premisa mayor está constituida por la norma jurídica abstracta y general aplicable al caso concreto sometido a juicio. La premisa menor por los hechos de este caso y la conclusión se obtiene subsumiendo ese hecho concreto en la norma general de la premisa mayor. Supongamos un caso de homicidio. El razonamiento sería el siguiente. El que matare a un hombre será condenado como reo de homicidio a la pena de reclusión menor, premisa mayor, que es la norma jurídica contenida en el artículo 407 del Código Penal. Es así que A ha matado a B, premisa menor constituida por los hechos que constituyen el caso concreto. Luego A debe ser condenado a la pena de reclusión menor, conclusión derivada de la subsunción de la premisa menor en la mayor. Una consecuencia importante de esta forma de concebir la actividad judicial era la clara distinción entre los hechos y el derecho. Por hechos se entiende aquí los acontecimientos del mundo exterior, tanto si son manifestaciones de la voluntad humana, o sea, los actos, como si son independientes de ella, los hechos en sentido estricto. Y se incluyen también en esa amplia acepción de hechos las representaciones mentales y estados anímicos de las personas, como la buena fe o la premeditación. Entonces, continuando con la teoría de la subsunción, indicaremos en cuanto estos constituían la premisa menor, la distinción con el derecho era clara. La misión de los tribunales era aplicar el derecho a los hechos. Es también un principio generalmente admitido que el juez ha de conocer el derecho y que en cambio los hechos han de ser alegados y probados por las partes. Esa concepción se refleja en diversos aforismos forenses que aún se citan con frecuencia, tales como ius nobis curia, da mihi factum dado tibi ius. Son principios del derecho que nos llevan a identificar esta teoría de la subsunción. Diversos puntos fundamentales de esta concepción han sido sometidos a una fuerte crítica y hoy puede afirmarse que está prácticamente desterrada de la doctrina. A veces, como suele ocurrir, la relación ha ido demasiado lejos y de querer comprimir la función de los tribunales a una actividad casi mecánica y rutinaria, se ha defendido la tesis extrema de que en realidad los jueces no están de hecho sujetos a las normas jurídicas y que factores extraños a las leyes son decisivos en sus sentencias. Por eso muchas veces hablamos del criterio de la sana crítica que deben tener los juzgadores. No necesariamente, y en esto lo plantea nuestro autor Latorre, que los jueces no necesariamente acuden a lo que dice la ley. También debe primar la sana crítica, el criterio y la adecuación que tienen que hacer de la norma a los diferentes hechos tipificados como delitos que están siendo
procesados. ¿Ya? Entonces, tampoco hay que olvidar que por algunos movimientos doctrinales se ha defendido la conveniencia de liberar a los jueces de la sumisión a la ley y de reconocerles la libertad, por lo menos en ciertos casos, de juzgar en contra de ella. Hoy existe, por fortuna, una postura más ponderada sobre lo que realmente hacen los jueces y sobre todo lo que deben hacer, y se busca un justo medio entre los excesos en un sentido o en otro de la doctrina anterior. Todo esto que hemos reflejado anteladamente se refiere entonces a la teoría de la subsunción y hemos detallado también y explicado los hechos y el derecho para que se pueda comprender lo que es la teoría de la subsunción. Seguidamente, nuestro autor nos lleva también a conocer otro aspecto que es la interpretación de la norma. ¿Cómo se interpretan las normas jurídicas? Y también hace mención en este punto a la jurisdicción progresiva. Está de más señalar que esta parte de la interpretación de la norma es un asunto fuera de ser delicado, de suma importancia para conservar en todo caso los márgenes de derecho y asistencia legal técnica a la cual con la cual deben beneficiarse todos aquellos que por X o Z motivo llevan a entablar un determinado proceso para determinar también las responsabilidades o pedir la el cumplimiento de un interés subjetivo que es la pretensión. En relación a la interpretación de la norma y la jurisdicción progresiva, el autor nos dice, la primera dificultad para aceptar la tesis tradicional de la subsunción estriba ya en la determinación de la premisa mayor, es decir, de la norma a aplicar. La premisa mayor entonces es la norma que debe aplicarse en un caso concreto o específicamente. Existen sin duda casos y bastante abundantes en que la norma es clara y unívoca, pero en otros pueden presentarse dificultades considerables. Es en estos casos entonces donde interviene el juzgador para interpretar la norma. También puede ocurrir que la norma exista y sea fácilmente identificable, y en cambio su sentido exacto no se desprenda de su simple lectura. Se plantea entonces el problema de la interpretación, es decir, de determinar el sentido exacto de la norma, aunque en cierto modo toda norma, por simple que sea, requiere una interpretación, pues es necesario siempre averiguar su sentido. Ese término suele reservarse para los casos en que existe una dificultad apreciable, según el viejo aforismo in claris non es interpretatio, que en realidad quiere decir que cuando el sentido de la norma es claro, no debe intentarse modificarlo por medio de un razonamiento forzado. Comentando lo que nos indica el autor, bueno, acá debemos indicar que este tal vez sea uno de los errores que llevan a la mala interpretación de la norma cuando la norma en sí ya tipifica un delito y está debidamente claro el grado de responsabilidad. Muchas veces los juzgadores
interpretan y le dan otra direccionalidad, apartándose así del procedimiento y de la misma esencia y sentido de la ley. La interpretación es un viejo tema sumamente debatido en la doctrina y merece esa atención y justifica esas polémicas en cuanto es cierto que se trata de una cuestión crucial con las mayores implicaciones teóricas y prácticas. La primera cuestión es saber qué es realmente lo que hay que interpretar, es decir, ante una oscuridad o ambigüedad de la norma jurídica, ¿qué quiere decir averiguar su sentido? La doctrina tradicional entendía que en estos casos era necesario investigar la voluntad del legislador. El criterio es, sin duda, lógico. Concebida la norma como una orden, parece natural indagar en caso de duda qué ha querido expresar en ella el que la ha dado, es decir, el legislador. Pero esta tesis choca con dos dificultades. La primera es determinar quién es ese legislador cuya voluntad hemos de averiguar. En muchos casos, tal investigación no conduce a ningún resultado práctico. ¿Quién es el legislador en el Código Civil Español? El legislador es un término cómodo para designar realidades muy complejas, pero no hemos de dejarnos engañar por esas personificaciones simplificadoras. La otra dificultad, quizá más grave, es la siguiente. Las leyes y, sobre todo, las de más importancia y rango, suelen estar vigentes durante muchos años, a veces siglos, y se transmiten de generación en generación, como una eterna enfermedad, según el conocido verso de Goethe. Se produce así un inevitable arcaísmo de partes más o menos extensas del derecho, que los jueces han de aplicar, y los tribunales ni pueden ni deben sustraerse al espíritu de su tiempo, a las nuevas exigencias sociales y económicas, a los nuevos criterios de valoración, ni lo hacen en la práctica. Aunque el jurista ha sido acusado con frecuencia de espíritu rutinario y conservador, lo cierto es que esa sensibilidad para las necesidades de su propio tiempo no puede faltar en él, y mucho menos cuando tiene la misión esencial de aplicar el derecho. Un juez no vive a solas con la ley. En él pesa su educación jurídica y su formación humana en general. La doctrina de los autores que critican o defienden los preceptos legales y la influencia general de la sociedad en que vive. Incluso puede afirmarse que esa elasticidad es una condición indispensable de la supervivencia de las leyes, pues de otro modo sería necesario cambiarlas continuamente para adaptarlas, a veces sin la debida reflexión y calma, a las necesidades del tiempo. Así, en unas ocasiones en forma deliberada, en otras de manera paulatina y casi inconscientemente, la interpretación de las leyes va cambiando al compás de las exigencias sociales. Esta jurisprudencia progresiva es un elemento básico en la vida jurídica
de todo Estado moderno y resulta inexplicable si queremos fundarla en un escudriñamiento de la voluntad del legislador, desaparecido quizá siglos antes de que se produzca esa nueva interpretación. Como un ejemplo para que entendamos de una mejor manera la interpretación de la norma, citamos, por ejemplo, lo que contiene el texto de La Torre. Dice, un caso bien conocido de nuestra propia jurisprudencia iluminará lo que se quiere decir cuando se habla de jurisprudencia progresiva. En la época en que se promulgó nuestro Código Civil, 1889, dominaba en los medios jurídicos y sin duda había inspirado a los legisladores la concepción individualista por virtud de la cual cada uno puede ejercer libremente su derecho, con tal que no viole una específica regla jurídica, lo que lo limite y con tal que obre dentro de las facultades que la ley reconoce como propias de ese derecho. Pero a partir de principios de este siglo comenzó a difundirse en la doctrina española la teoría llamada del abuso del derecho, que había reconocido ya la jurisprudencia francesa. En su forma originaria, esta doctrina entendía que el que usa de un derecho realizando actos que no tienen para él una utilidad positiva, sino que están hechos con la intención de perjudicar a otro, aunque esos actos entren dentro de las facultades de su titular, deben ser considerados como abusos del derecho y declarados ilícitos. Así, una sentencia del Tribunal de Colmar, ya en el año 1855, había declarado que cuando el propietario de un inmueble hace edificar una falsa chimenea sin utilidad para él y con la sola intención de tapar las vistas a un vecino, éste puede pedir a los tribunales que se le abonen daños y perjuicios. Nuestro Tribunal Supremo había rehusado repetidas veces aplicar esta doctrina, invocando el viejo principio qui su iuri utilum numine, lale. Pero tras algunas vacilaciones la aceptó a partir de una sentencia de fecha 14 de febrero de 1944. Para encajarla en las normas del Código Civil, se recurre a su artículo 1902 que declara: el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Artículo que precisamente la jurisprudencia anterior había entendido que excluía la aplicación de la doctrina del abuso del derecho. Con arreglo a esta jurisprudencia anterior, en efecto, ese artículo había que interpretarlo en el sentido de que sólo surgía la responsabilidad por actos u omisiones ilícitos y no era aplicable a quien usa de su derecho. El mismo artículo fue interpretado por la nueva jurisprudencia en el sentido de que incluía los actos u omisiones realizados dentro del círculo de facultades del propio derecho, cuando se hacen con la intención de dañar a otro o incluso prescindiendo del factor intencional, cuando el daño inferido está en abierta desproporción con la utilidad que para sí representa.
o, en general, si el derecho es usado notoriamente fuera de su función social. Es evidente que la primera interpretación era la que respondía a la voluntad de los legisladores y que la segunda fue una innovación introducida por plausibles y aún necesarias razones de exigencia social por los tribunales de nuestro tiempo. Hoy, ese criterio de interpretación progresiva está aceptado en la nueva redacción del Código Civil, que en su artículo 3, parágrafo 1, dice: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Hay que añadir también que desde la entrada en vigor de la Constitución, la interpretación de las leyes ha de inspirarse en los valores y principios que proclama la Constitución, puesto que ésta no es sólo un conjunto de normas, sino que es también el punto de referencia para la actuación de todos los poderes públicos, entre los que se encuentran naturalmente los tribunales de justicia. Una vez ejemplificado de forma detallada el texto que hemos conocido para entender la jurisprudencia progresiva, nos corresponde proseguir indicando y señalando siempre en la línea que nos da a conocer el autor, que dice: para salvar las objeciones que suscita la teoría subjetiva de la interpretación, domina desde hace tiempo en la doctrina el criterio de que lo que hay que interpretar no es la voluntad del legislador, sino el sentido objetivo de la ley. Una vez publicada, la ley se desprende, por así decirlo, de sus autores. Tienen una vida propia y un propio espíritu. Y este es el que hay que averiguar. Esta doctrina es más aceptable siempre que no olvidemos que hablar de la voluntad de la ley es incurrir en una metáfora, afortunada si se quiere, pero sin realidad práctica, porque solo los seres humanos tienen voluntad, es decir, posibilidad de querer. Por otra parte, está la hipótesis, salvo si acaso el primero de los obstáculos que se ofrecían a la teoría subjetiva de la interpretación, el de determinar quién es el legislador en muchos casos, pero no supera el segundo reparo que se le oponía, cuando una ley es interpretada sucesivamente de distintas formas. Hemos de entender que cambia la voluntad o el sentido de la ley. Un interrogante bastante interesante, pues nos daría a entender que la jurisprudencia progresiva y la interpretación de la norma está condicionada también al contexto que hace a la norma. ¿Por qué? Porque nos indica el autor que la norma, una vez promulgada, una vez puesta en práctica y calificada como de cumplimiento obligatorio, se independiza de la orientación que le dieron sus autores o su autor, causando efecto con un carácter propio y particularísimo. Por eso la interrogante que nos plantea: ¿hemos de entender que cambia la voluntad o el sentido de la ley? No es tanto como podríamos nosotros estar entendiendo, ¿no? Es lo que vamos a ver a continuación
en lo que significa la función creadora de la jurisprudencia. En realidad, y como ha puesto de relieve la doctrina más moderna, el mecanismo de la interpretación es mucho más complejo que una actividad dirigida a averiguar la voluntad del legislador o la voluntad de la ley. El intérprete, en nuestro caso el juez, se encuentra ante un texto legal, o más exactamente ante un conjunto de textos legales, con arreglo a los cuales tiene que tomar una decisión. Esta decisión no es libre porque ha de fundamentarla por un razonamiento lógico en uno o varios de esos textos y ha de tener en cuenta la interpretación hecha hasta entonces por los tribunales, las corrientes doctrinales, las exigencias sociales e incluso, conviene no olvidarlo, las circunstancias peculiares de cada caso concreto. En muchos casos llegará a una conclusión fácilmente previsible, porque hará un razonamiento habitual en casos ya resueltos, pero en otros, bien por la novedad del caso, bien por la influencia de esas nuevas corrientes, se verá obligado a tomar su decisión con mayor libertad, incluso a veces estirando no poco el razonamiento lógico y su fidelidad a la jurisprudencia anterior. La lógica del juez no es, por tanto, un ejercicio mecánico, sino que es el esfuerzo de conectar una decisión de la voluntad con un conjunto de normas y de demostrar que esa decisión no es contradictoria con aquellas, antes bien puede deducirse de ellas según un razonamiento formal. La ley y su interpretación por la jurisprudencia forman un marco en el que ha de encuadrar el juez su fallo, pero un marco en el que puede moverse en la mayoría de los casos con no poca libertad. Esta función creadora de la jurisprudencia al interpretar las leyes plantea la dificultad de una posible diversidad de criterios que no solo lesionaría la seguridad jurídica, sino que haría depender la solución del caso de los criterios personales del juez. En realidad, este riesgo está salvado por la existencia de un tribunal superior, en nuestro caso el Tribunal Supremo, cuya misión esencial es precisamente unificar la interpretación del derecho y evitar, o al menos disminuir esas diferencias de criterio. Es interesante señalar como una prueba más de que la evolución del derecho sigue sus propios rumbos, muchas veces contra la voluntad de quienes lo crean, que cuando bajo la Revolución Francesa se creó el Tribunal de Casación, que es el antecedente inmediato de nuestro Tribunal Supremo y de los órganos análogos de otros países, se trataba de impedir alterar el sentido, del genuino sentido de la ley, es decir, como un medio de asegurar que la ley sería aplicada literalmente por igual en toda Francia. Por ello, estos tribunales juzgan solo de las cuestiones de derecho y solo pueden recurrirse a ellos, tanto en Francia como en España.
pretextando que los tribunales inferiores han vulnerado la ley o, en España, su interpretación jurisprudencial, no para discutir los hechos. La idea era, por tanto, crear un órgano estabilizador del derecho, pero tanto en Francia como en España y los demás países, el Tribunal Supremo o su análogo han servido por fortuna para hacer evolucionar el derecho al compás de las exigencias sociales. Y su misión unificadora la ha cumplido no solo y no tanto manteniendo la unidad en la aplicación de la ley, como imponiendo una orientación unitaria al desarrollo de la jurisprudencia. Como verán entonces, en relación a esta función creadora de la jurisprudencia, el juzgador, el juez y las distintas instancias, los tribunales juegan un rol importante en madurar esa idea, ¿ya? En ingresar al campo de la creatividad dentro de lo que es la interpretación de la norma que hemos visto anteriormente, para que la jurisprudencia que se está originando no quede obsoleta con el tiempo y sea aplicable a casos que han sucedido en otros escenarios. Bien, continuando, ahora veremos lo que es las lagunas de la ley y lo que es la analogía. Las lagunas de la ley y lo que es la analogía. En primer lugar, siempre para orientarlos de una manera adecuada en la comprensión de un texto, tenemos que referirnos, por ejemplo, muchos no conocen la terminología del derecho, la terminología legal, indicaremos tal cual está en la diapositiva, que es analogía. Y vemos que analogía es la relación de semejanza que se establece entre términos o ideas distintas entre sí. Y se toman unos ejemplos como mi casa es mi refugio. Otro, los ojos son las ventanas del alma. Otro, aquella noche era oscura como la muerte. Y finalmente, el ejemplo de la ciudad es una selva de cemento. ¿Ya? Esta es la forma más práctica de que nosotros entendamos y lleguemos a conocer qué es analogía. Ahora ya aplicada a las categorías legales, nos será más fácil su comprensión. ¿Ya? Entonces, las lagunas de la ley, la analogía. Hemos supuesto hasta ahora que dentro de las leyes vigentes existe una norma aplicable, cuyo sentido es preciso averiguar. Una situación distinta aparece cuando tal norma no existe, en virtud del antes citado principio de que el juez ha de fallar en todo caso. Se plantea el problema de colmar las lagunas de la ley, como tradicionalmente se llama a esas zonas vacías, para las que la ley no ha previsto norma alguna. Aunque la mayoría de los ordenamientos prevén otras fuentes supletorias, el nuestro, como ya se ha dicho, la costumbre y los principios generales del derecho, la primacía de la ley en la mentalidad jurídica moderna hace que el intérprete, si no encuentra ley aplicable expresamente al punto controvertido, intente remediar su ausencia construyendo una norma sobre los elementos que da la ley misma. Se trata del método de la analogía, que juega un papel destacado en la aplicación del derecho. Se basa la analogía en entender que de una norma legal
o del conjunto de ellas pueden extraerse principios que son aplicables a casos que no están previstos en la ley, ni siquiera en forma implícita, pero que por presentar una semejanza sustancial con los contemplados en los textos legales deben tener las mismas soluciones. Y para que entendamos más claramente lo que es la analogía y las lagunas de la ley, lo que nosotros en nuestro medio conocemos como los vacíos de la ley, por lo general debemos indicar que la dificultad, siempre siguiendo al autor, que la dificultad de este método estriba, como puede verse, no solo en hallar los principios a aplicar, sino muy especialmente en apreciar la semejanza entre el caso nuevo que se presenta y los contemplados en la ley. Lo que antes se ha dicho respecto a la interpretación de una norma expresa es aquí aún más evidente. La analogía no es solo ni quizás es primordialmente un ejercicio lógico, sino que el juez ha de valorar el conjunto de circunstancias que se dan en el caso concreto. Posiblemente, la mejor orientación sobre este punto viene dada por la ponderación de los intereses en conflicto, en el caso que se plantea, y por la indagación de si la ley aplica a conflictos sustancialmente parecidos, un criterio que pueda extenderse a las nuevas hipótesis. Pero es también evidente que en esos casos se amplía la discrecionalidad del intérprete y los elementos voluntarísticos aumentan a la hora de decidir. El juez tiene ante sí un haz de posibilidades, entre las que elige la que le parece más justa, es decir, más acorde con los criterios generales imperantes en su sistema jurídico. Para ejemplificar, también cita el autor, el artículo 4, párrafo 1 del Código Civil dice que procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplan un supuesto específico, pero regulan otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Téngase en cuenta que una extensión analógica de la ley no cabe en los casos en que por razones de seguridad jurídica rige la aplicación estricta del principio de legalidad, como ocurre en las leyes penales. Indica el autor, véase el apartado segundo del citado artículo 4. El artículo 3, indica 1 del mismo código formula un criterio flexible de interpretación según el cual las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que se han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Solo agotadas en vano todas estas posibilidades que ofrecen las leyes, el juez acudirá a las otras fuentes de las que la costumbre tiene hoy escaso interés. En cambio, los principios generales del derecho ofrecen, como ya se dijo, amplios recursos de invocación y constituyen la llave maestra para hallar la solución en todos aquellos casos para los que no se encuentra norma aplicable ni en la ley ni en la costumbre. Para que entendamos de una manera concreta lo que es la analogía, también el autor en su texto nos cita, por ejemplo, el artículo 1 del Código Civil suizo
indica, este arsenal de medios, unidos a la experiencia y agilidad mental y flexibilidad en el uso del razonamiento lógico, hace que en la práctica el juez pueda hallar en todos los casos una norma aplicable al caso controvertido. Alguna legislación ha querido, sin embargo, buscar una formulación menos artificiosa que permita al juez orientarse en caso de insuficiencia de la ley y que evite el recurso a complicados razonamientos. Es justamente célebre la solución que dio al problema el artículo el artículo 1 del Código Civil Suizo del año 1907, que dice: la ley rige todas las materias a las cuales se refieren la letra o el espíritu de algunas de sus disposiciones. En defecto de una disposición legal aplicable, el juez pronuncia según el derecho consuetudinario y en defecto de costumbre, según las reglas que establecería si tuviese que actuar de legislador, inspirándose en las doctrinas consagradas por la doctrina y la jurisprudencia. Como puede verse, este código establece como primera fuente del derecho, según nos es ya familiar, la ley y ordena y autoriza al juez a aplicarla no solo en su letra, sino también en su espíritu, lo que supone la posibilidad de usar la mayoría para su integración y en general la facultad de moverse con libertad dentro del marco de sus disposiciones. Cuando la ley, ni ampliamente interpretada, proporcione solución al caso, señala como fuente supletoria la costumbre y, por último, reconoce en su parte más original la función creadora del juez para colmar las lagunas que dejen al descubierto ley y costumbre y le autoriza a subrogarse en el papel del legislador, es decir, a decidir cómo es presumible que el legislador lo hubiera hecho, puesto a prever el caso, teniendo en cuenta para averiguar esa intención la doctrina y la jurisprudencia. Obsérvese que no se trata de reconocer el arbitrio individual y variable del juez. Interpretando fielmente este artículo, el juez ha de fallar no con arreglo a sus concepciones individuales, sino a las que serían presumibles en el legislador, lo que significa que ha de decidir de acuerdo con los principios imperantes en el sistema jurídico, social y político de la comunidad en que actúa. Así, un juez que considere injusta la propiedad privada de los medios de producción no debería, en Suiza, si se le presenta un caso en que ha de actuar como legislador, resolver con arreglo a esas convicciones suyas, sino de acuerdo con el sistema social imperante en ese país, que reconoce y ampara aquella propiedad. El interés de esa formulación está en que no es temerario afirmar que no es sólo una solución al problema de las lagunas del derecho ideada por el legislador suizo, sino que en la realidad es la forma en que proceden los jueces de la mayoría de los estados, aunque la vinculación a la jerarquía de fuentes que establece, por ejemplo, nuestro código, obligue al juez a racionalizar su decisión por medio de razonamientos más o menos sutiles y a los juristas teóricos a justificar con análoga habilidad esas decisiones. Y para darle una correlación siempre a las lagunas o de la ley, utilizando la analogía de lo que nosotros conocemos en nuestro medio como vacíos de la ley, ven que el artículo 1 del Código Civil suizo prácticamente da preponderancia a la aplicación de la analogía, pero en casos
concretos y específicos de acuerdo al contexto. Siguiendo esa misma línea de la analogía para ser aplicada, a continuación vemos lo que corresponde a los hechos y su valoración. Y nos indica la torre. Dice, un segundo aspecto en que la doctrina tradicional de la subsunción se presta a serios reparos es la tajante distinción que aquella propugna entre los hechos y el derecho. En principio, la cuestión parece clara. El derecho se aplica a los hechos, dado un caso concreto, es decir, un hecho, dando a esta palabra un sentido muy amplio. Ocurrido en la realidad, el problema está en determinar exactamente en qué consiste este hecho y en buscar luego la norma aplicable. Pero el método jurídico no funciona con esa simplicidad. La primera observación es que los hechos no se ofrecen siempre al jurista como algo acabado y evidente. Un suceso de la vida real, por ejemplo, un asesinato, no es exactamente un hecho, sino un conjunto de hechos, ante los cuales lo primero que se ha de preguntar el jurista es cuáles son los que tienen relevancia desde el punto de vista jurídico, puesto que muchos de ellos serán indiferentes. Si la víctima llevaba un traje azul o un traje gris, es un hecho a sumar a los otros que se dan en el asesinato y, sin embargo, evidentemente es un hecho irrelevante del que el juez ha de prescindir. Pero, si el difunto tenía 30 años o 7 u 80, es un dato a tener en cuenta, porque la edad muy corta o muy avanzada de la víctima puede configurar la agravante de desprecio del respeto que por la edad mereciese el ofendido. Aumentar la pena correspondiente y aumentar esta pena, como lo indica el artículo 10, numeral 16 del Código Penal. ¿Cuáles son los hechos relevantes en cada caso? Bien establecido por la ley misma, a veces con gran precisión. El que matare a otro, ¿ya? En otras ocasiones, o bien por insuficiencias de la técnica legislativa, o bien en forma deliberada para darle mayor flexibilidad al texto legal, deja un amplio margen de apreciación al intérprete. Así encontramos expresiones como las antes indicadas de la edad que merece un especial respeto, que no vienen precisadas en el Código Penal y que el juez ha de determinar en cada caso. Lo mismo ocurre cuando el mismo Código Penal considera como agravante al que el delito se cometa de noche o en despoblado, tal cual indica el artículo 10, numeral 13. En otras circunstancias, la ley se remite a tipos de conducta o apreciaciones sociales cuyo contenido concreto es también relativamente fluido, como buena fe o buenas costumbres o la diligencia de un buen padre de familia, o usa expresiones aún más generales y vagas. Así, son injurias graves, entre otras, las que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendidos el estado, dignidad y circunstancia del ofendido y del ofensor, indica el artículo 358, numeral 4 del Código Penal. Por supuesto, el juez no ha de hacer esas valoraciones con arreglo a su personal criterio, sino de acuerdo con la estimación social dominante. No interesa, por ejemplo, la injuria que a él le parece grave, sino la que generalmente se considera tal. En todos estos casos y otros muchos análogos, la labor de seleccionar los hechos que tienen una trascendencia jurídica dista mucho de ser una tarea mecánica y exige ese arte de valorar la realidad con inteligencia y buen sentido, que constituye una de las virtudes cardinales del jurista.
y le deja un ámbito de libertad para ponderar las circunstancias del caso concreto. Continuando en la línea del autor, veremos ahora lo que son la prueba de los hechos. Un segundo punto es el relativo a la prueba de los hechos. Un juez decide sobre los hechos probados, es decir, sobre los hechos de cuya realidad ha quedado convencido a través de las actuaciones practicadas en el juicio. El juez ha de quedar persuadido, más allá de toda duda razonable, según una gráfica frase del derecho inglés. Los sistemas modernos tienden, en general, a establecer el principio de la libre apreciación del juez y no fijan reglas respecto al grado de eficacia de las pruebas. Estas se desarrollan ante el juez en la forma y con los requisitos que el derecho dispone, y es el juez forma su convicción en conciencia. Los viejos sistemas de prueba tasada han quedado superados, pero el convencimiento respecto a la certeza de unos hechos no es un fenómeno que se produzca en muchos casos, en forma indubitada, de forma que no quepa duda alguna respecto a si un hecho es o no cierto. En no pocas ocasiones queda un margen de apreciación razonable en el que el juez ha de decidir si lo considera o no probado. Es fácil ver que en ese margen el juez puede tener en cuenta no solo la mayor o menor eficacia de la prueba practicada, sino también, dentro por supuesto de límites prudentes, las consecuencias que para la solución del caso lleva aparejado el reconocer o no como probados ciertos hechos. Aprecia así los datos peculiares del caso y puede moverse con cierta libertad para llegar a la solución que estime más justas. Tal cual vemos entonces que todos estos preceptos indicados a través de la prueba de los hechos nos lleva prácticamente a determinar cuál es el criterio que debe asumir el juez. Y finalmente, concluyendo el tema correspondiente que hemos tratado en esta sesión referido, tal cual ya conocemos, a la aplicación del derecho y más que todo ese sentido social que se le da a esta aplicación del derecho, debemos seguir la línea del autor conociendo qué es la equidad. Vemos en el gráfico nosotros y podemos, creo, diferenciar y apreciar claramente lo que es la igualdad y la equidad. En relación a la equidad, diremos, en esa continua adaptación de la ley a la infinita variedad de los problemas prácticos que la vida plantea, consiste la labor de equidad, que un juez ha de tener siempre presente y sin la cual la aplicación rígida del derecho podría conducir en hipótesis concretas a soluciones injustas, según el viejo adagio, sumum ius summa iuria. ¿Qué quiere decir eso? La justicia suprema es la suprema injusticia. Podría pensarse, y se ha pensado no pocas veces, que muchas de las dificultades que ello plantea se evitarían si se dejase al juez decidir libremente, sin vinculación a los textos legales, siguiendo los dictados de su propia conciencia. Se evoca a veces la figura del juez Magnau, que en la Francia de 1900 se hizo célebre por sentencias inspiradas más en motivos de humanidad que en la letra de la ley, como en la más famosa de todas, en que absolvió a una madre soltera
que había robado un pan para alimentar a su hijo. Pero no hay que olvidar que el derecho, además de la justicia, tiene como fin la seguridad jurídica. Y esta requiere precisamente la primacía de lo abstracto y general sobre el arbitrio del juez y la fuerza de los consentimientos, por respetables que estos sean. Conciliar la vinculación a la ley con la equidad al juzgar el caso concreto, encontrar el equilibrio entre la seguridad y la justicia, respetar el derecho establecido, pero aplicarlo con sentido humano y a conciencia de lo que único e irrepetible tiene todo problema individual. Constituye la servidumbre y la grandeza de los jueces. El artículo 3-2 del Código Civil afirma que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. De esta manera hemos desarrollado con la equidad y llegado a la parte final del tema en cuestión, que espero que haya sido de plena comprensión para ustedes, para lo cual deben remitirse siempre a lo que trata de expresarnos el autor en el presente texto, Introducción al Derecho de Ángel Latorre. La próxima sesión vamos a continuar con la segunda parte del texto, viendo ya lo que es la ciencia del derecho, el problema de la ciencia del derecho como tal. ¿Ya? Se les agradece mucho la atención y nuevamente recalco la debida atención también que deben poner ustedes en la comprensión de cada una de las expresiones y categorías que visibiliza el autor en el presente texto. Bien, nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.